Gloria a Dios, bendecimos a nuestro Señor porque está en medio nuestro. Bendito es el Padre, bendito es nuestro Señor Jesucristo y bendito es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Damos gracias por su misericordia. Bienvenidos todos, la paz de Dios sea con cada uno. Aleluya. Gloria a Dios, vamos a tomar el libro de Esdras, capítulo 7, verso 27. Dice el libro de Esdras, hermano: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Aleluya. Gracias, Señor. Nos permites estar reunidos en esta hora para bendecirte y glorificarte, Señor. Y para aprender de ti, Señor, y recibir la administración de la palabra. Sea la unción tuya que fluya la palabra para ministrarnos esa gracia que viene de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Aquí el libro, capítulo 7 de Esdras, verso 27, dice, hermano, el escritor, ¿verdad? El Esdras: bendito Jehová, Dios de nuestros padres. Es una palabra de bendición para el Señor. Ahora, ¿por qué causa, hermano? ¿Por qué causa él estaba bendiciendo el nombre del Señor? Y vemos aquí, hermano, que dice que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Entonces, hermano, el honrar la casa era restaurar la casa del Señor, que estaba, hermano, estaba destruida. 70 años atrás habían, entre 70 y algo ahí, hermano, habían destruido a Jerusalén, incluso el templo, solo estaban las ruinas, pero Esdras fue enviado para restaurar el templo, juntamente con otros. Nehemías vino a restaurar el muro, Esdras el templo, juntamente con Josué, con Zorobabel y otros más, que habían sido deportados, ¿verdad? Pero regresaron a Babilonia por orden del rey. El rey recibió esa orden para poder, para que fuera ejecutado eso. Primero, hermano, vino Esdras a restaurar los muros. Pero en ese mismo tiempo también Dios levantó, hermano, a este varón, a Esdras, para restaurar el templo. Si usted me acompaña a Ageo capítulo 1. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, capítulo 1, verso 2, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No iba a ser edificada, sino reedificada, porque ya había sido edificada antes, pero como le digo, solo habían destruido y solamente estaban las ruinas. Tenían que venir a reedificar la casa. Nosotros, como casa y templo del Espíritu Santo de Dios, hermanos, estamos también en una etapa de reedificación. El Señor quiere reedificarnos. ¿Y cómo nos reedifica? A través de la palabra. Somos edificados por el Señor a través de su palabra. Es la palabra la que viene, aunque nosotros estemos en caos, no sé en qué condiciones, pero la palabra viene, hermano, y viene a establecer esos parámetros, a despertar nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero aquí, hermano, el pueblo había caído en una etapa así de conformismo, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que estamos en el tiempo en que Dios está edificándonos como
templo, como casa para el Señor, no solamente una palabra. Soy templo y morada del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo dice, ¿o ignoráis vosotros que sois templo y morada del Espíritu Santo? Hermano, nosotros no debemos ignorar que somos templo y morada del Espíritu Santo y que es Él el que hace esa obra en nosotros para restaurar, para sanar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, para liberar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, hermano, para restaurar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces trae una operación de sanidad, de liberación y de restauración. Hermano, es una restauración para llevar nuestra alma a la estatura que Dios quiere. Esa estatura que el Señor anhela que nuestra alma vuelva a los niveles espirituales para los cuales fue creada para estar en un nivel espiritual, pero al entrar a la tierra, hermano, el alma se convirtió en un alma terrena, y tan terrena que, hermano, le atrae el mundo, ¿verdad? Y el Señor en su palabra dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces, hermano, nos enfoca que tenemos que ubicarnos y que debemos recibir la palabra del Señor para que ministre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, porque por la palabra de Dios que se despierta todo nuestro ser, hermano. Es la palabra de Dios la que nos lleva a comernos, a nutrirnos, a alimentarnos, a fortalecernos. Y debemos comernos esa palabra, debemos tomar esa palabra, porque esa palabra trae todos los nutrientes espirituales para el espíritu, para el alma y aún para el cuerpo. Esa palabra, porque dice, envió su palabra y me sanó. Entonces, hermano, es la palabra. Aquel varón romano, hermano, dijo, solo envía tu palabra y mi siervo sanará. Entonces, hermano, el valorar esa palabra que viene a ser esa operación en nuestra vida es muy importante. Entonces Dios tiene que hablarle al profeta y le dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa sea reedificada. Hermano, el tiempo para ser reedificados como casa para el Señor ya desde hace mucho tiempo. Pero el Señor recalca, hermano, que es necesario que nosotros abramos nuestro entendimiento para que la Escritura se nos abra. Pedirle al Señor, Señor, abre mi entendimiento para que la Escritura también se abra y pueda entender la obra tuya a través de tu palabra. Hermano, nosotros no vamos a ser edificados con estudios universitarios o estudios de cualquier otro tipo. Eso sirve, pero para lo secular, ¿verdad? Pero para ser edificados en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo a niveles espirituales, para volver con el Señor, es a través de su palabra. Esa palabra que sale de la boca del Señor, esa palabra que viene de Él. Y tenemos este pan, dice, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios, que tenemos que comernos este pan, pero tenemos que oír esa palabra también. Entonces, el diagnóstico de Dios para el pueblo en aquel tiempo era, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahora, en este tiempo, también, hermano, la mayoría de cristianos dicen, no, ahí estoy bien, sigo en este camino, yo soy evangélico, soy cristiano, voy a la iglesia, pero no permite que sea edificado. Y Dios quiere edificarnos. Y la edificación no se basa, hermano, en una cantidad de actividades que se programen, sino realmente en llenarnos del conocimiento de la palabra, en llenarnos del conocimiento de Dios, que Dios nos llene de su conocimiento. El Señor Jesús, hermano, dijo, Padre,
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero es a través de la revelación, a través de la palabra del Señor. Y nosotros a través de eso somos edificados, reedificados para gloria del Señor. Entonces el diagnóstico era ese: no ha llegado aún el tiempo, hermano, pero sí ha llegado el tiempo. Veamos qué dice Dios. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Dice, ¿será que realmente es el tiempo de que ustedes estén edificando su propia casa, edificándose como que si fueran de ustedes mismos? No vamos a hablar de algo de afuera, sino de algo para nosotros. Hermano, que pues, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, a mí me gusta acá y a mí me gusta allá. Y entonces, hermano, cada uno quiere edificarse de acuerdo a su voluntad. Y cuando somos edificados de acuerdo a nuestra voluntad, desechamos la palabra del Señor. Porque Dios envía su palabra para edificarnos de acuerdo al propósito de Él. Al propósito de Él, y en ese propósito de Él somos prosperados, somos bendecidos grandemente. Dice, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Hermano, la casa del Señor estaba desierta. Y para este tiempo, y no para solo para este tiempo, para todos los tiempos, hermano, uno de los enfoques que se le puede dar a una casa desierta es que nadie tomaba con responsabilidad las funciones que tenía que desarrollar en la casa del Señor. ¿Ah? Habían sacerdotes y levitas, pero no les importaba, dejaron que se arruinara más. Pero ya tenían una orden. Dios le había dado la orden al rey y el rey había atendido, y eso que no era un rey judío, ¿verdad? Pero él entendió, hermano, y envió a Esdras. ¿Lo envió para qué? Para que fuera a reedificar la casa y para que atendiera esos asuntos. Entonces, hermano, hay alguien, el rey, nuestro Señor ya dio la orden para que seamos edificados como casa del Señor. Y ha enviado al Espíritu Santo de Dios para hacer esa obra. Y envía su palabra, porque esa palabra el Espíritu Santo la toma y la ejecuta en nuestra vida. Es el Espíritu Santo de Dios el que ejecuta esa palabra en nosotros. Nosotros muchas veces queremos tomar esa palabra para ejecutar en nuestra vida, pero es dejar que el Espíritu Santo tome esa palabra, la implante en nuestra vida, y la palabra va a hacer la obra. Pero cuando cerramos nuestros ojos, nuestros oídos, cuando, hermano, creemos que ya lo sabemos todo, pero realmente no sabemos nada comparado con lo que Dios nos quiere decir. Hemos hablado de Job, ¿verdad? Que Job y sus compañeros hablan maravillas, hermano, cosas tremendas, pero cuando el Señor se manifiesta en un torbellino a Job, le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo sin sabiduría? Hermano, tenían un montón de cosas que decir, pero no tenían el fluir de la sabiduría de Dios. Y el Señor viene y examina el corazón, o hace que aquel varón examine su corazón, y le dice, cíñete y levántate. Yo te voy a preguntar y tú me contestas, tú me respondes. Y con la primera pregunta que el Señor le dijo, hermano, se quedó noqueado. No pudo responder y dijo, hablaba lo que no entendía. Entonces, hermano, muchas veces podemos nosotros estar hablando y no entender lo que estamos recibiendo o lo que estamos dando. Tengo que pedirle al Señor que nos dé de su gracia para que abra nuestro entendimiento y poder entender el propósito por el cual envía Dios su palabra. Hermano, no es el hecho solo de reunirnos, sino que realmente Dios cumpla su propósito a través de su palabra en cada uno de nosotros.
Dice aquí el Señor en el verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Bueno, permite el Señor que nosotros reflexionemos, que meditemos, si realmente estamos andando en los caminos de la reedificación de nuestra vida, de la restauración de nuestra alma, o si nuestra alma está en decadencia. Hace muchos meses, hermano, unos meses atrás, Dios habló de la inanición, ¿verdad? Que es estar desnutridos totalmente, sin alimento, sin nada. Pero el Señor habló de que, hermano, no era porque no hubiera alimento, sino porque no comíamos el alimento. Y no lo podemos comer porque pensamos que ya lo sabemos, hermano. Creemos que ya sabemos todo y que, bueno, más palabra y más palabra. No, tenemos que abrir nuestro entendimiento para que esa palabra llegue. ¿A dónde? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos que llega hasta partir el alma y el espíritu. Tiene que llegar hasta lo más profundo. Las coyunturas y los tuétanos de los huesos. Discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, basta lo más profundo, hermano. Y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, hermano, y dejar que esa palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, para que realmente esa palabra haga su obra en cada vida. Y para eso es que Dios, hermano, permite que nosotros seamos ministrados con la palabra. Hace muchos años atrás tuve una experiencia, hermano, donde vi una forma así y lo voy a hacer un poco más alto para que puedan ver. Una forma así, hermano, y aquí en la parte baja, un área más sensible que parecía como aquellas orquídeas, ¿verdad? Que se abren así, adentro tienen un pistilo ahí, hermano. Pues algo así era, pero esta parte de aquí, mire, estaba blanca, ¿verdad? Blanco, pero un blanco que no existe en la tierra, ¿no? Y vi cómo bajaba como una hojuela de maíz, hermano, así como un cornflakes, ¿verdad? Pasaba por todo esto, mire, entraba aquí y cuando hacía contacto con esto, hermano, había una explosión de vida y de aquí irradiaba vida para el resto, y se mantenía en esa situación. Y el Señor le dije, ¿qué es eso? Dios me dijo, esta es figura de tu alma y esta es figura del espíritu. Pero cuando el alma deja entrar la palabra y llega hasta el espíritu, entonces esa palabra se hace vida acá. Y la vida no se queda acá, sino que se expande, hermano, para toda la parte del alma, lo que tiene que es una palabra que venga, hermano, viene y comienza a ministrar vida. Y viene otra palabra y corre, hermano, esa vida para llenar todo. Ahora, ¿por qué necesitamos tanta palabra? Porque nuestra alma es inmensa. Nosotros tenemos límites y los límites pues los vemos en lo físico, pero realmente en nuestra alma. Mire, hermano, solo vea sus pensamientos. Usted puede imaginarse ahorita estar en la orilla del mar y hasta oye las olas, ¿verdad? Del agua. O puede imaginarse que está en la China o en el África y ahí, hermano, se imagina hasta dónde va el pensamiento rápido. Pues nuestra alma, hermano, es inmensa. Por eso necesita la palabra, para ser nutridos en esa palabra. Los primeros discípulos del Señor, cuando el Señor partió, ese que se reunían en las casas y en el templo para oír la palabra cada día, hermano, porque sabían que necesitaban de esa palabra. Que nazca en nosotros el deseo, hermano, de que esa palabra venga a hacer realmente la obra para que Dios la envíe. Ahora, por la tarde, ese fue un día en la mañana, un día que había un estudio en la iglesia, ahí eran los estudios a las 6 de la mañana, de 6 a 7,
Y entonces, hermano, había un estudio, ya en la tarde había un culto, ¿verdad? Entonces en la tarde yo estaba otra vez ahí en la iglesia. Y, y lo mismo, acá, acá la misma cosa, pero esto estaba, mire, esto estaba negro, como aquel, como humo de aquellos buses, hermano, que oscurecen todo cuando pasan. Entonces volví a ver, hermano, que venía la hojuela acá. Y cuando entraba aquí tenía que ir acá, 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 y se iba para acá, tratando como un laberinto, ¿no? Un laberinto hasta que, a ver si tenía todo el potencial para poder llegar acá. Entonces, hermano, en cuanto más sucia está nuestra alma, porque es la figura del alma sucia, cuanto más sucia está el alma, más difícil es que entre la palabra. Por eso el rey David decía, Señor, renova un espíritu recto dentro de mí y limpia mi corazón, ¿verdad? No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor dice, el que esté limpio, límpiese más. Y el que está sucio, ensúciese más. Entonces esa palabra cuesta que llegue, hermano. Va a llegar, pero saber hasta cuándo. Porque Dios Dios envía su palabra y esa palabra va a ser la obra para la cual lo hizo, para la cual envió. Y muchas veces puede ser que esa palabra se quede por aquí en el camino, pero no llegó hasta acá. Y al no llegar acá no ministra vida. Claro, la palabra en sí trae vida, es viva y eficaz, dice, pero puede ser que para el día del Señor, hermano, cuando nosotros tengamos que estar ante el tribunal de Cristo, hermano, diga, mira, pero ¿por qué no pudiste vivir realmente en el Espíritu? Es que, Señor, yo no pude. Bien, aquí tienes la palabra, mira. Se quedó aquí, se quedó aquí, se quedó aquí. Dice, vamos a ser juzgados por la palabra que tenemos dentro. Ya la palabra que recibimos, pero no llegó a donde tenía que llegar. Dice, mira, no te puedes justificar porque tienes palabra aquí, pero no permitiste que llegara. Ahora, cuando esa palabra llega realmente hasta el Espíritu, entonces ministra vida, ministra poder, ministra fortaleza, ministra seguridad, ministra confianza, ministra temor de Dios, hermano. Y nuestro espíritu se ensancha porque ya no se queda solamente a este nivel, ¿verdad? Sino que comienza a ensancharse, porque el alma se va limpiando. Nosotros permitimos que el alma se limpie a través de la palabra. Entonces hay varias funciones de la palabra. Ezequiel habla de dos funciones. Dice, Dios a través de Ezequiel habla de dos funciones. Porque mi palabra, la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Viene aquí, hermano, quebrantando piedra. Mi palabra es como martillo que quebranta la piedra, tiene que ir quebrantando lo terreno. Y a veces Dios envía esa palabra dura, fuerte y molesta, pero es para quebrar la piedra que hay dentro de nosotros, quebrar la dureza del corazón. Y también dice, porque es fuego que purifica. Entonces la palabra es martillo y también es fuego que purifica, pero cuando llega hasta aquí, mire, bueno, aquí también va recorriendo, unas veces como martillo, otras veces como fuego, para ir purificando, hermano, para que se abra realmente un camino. Para que esa palabra encuentre un camino, hermano, y entonces cuando envíen esa palabra del Espíritu, que el Señor envíe su palabra desde acá, hermano, esa palabra venga y entre aquí, entonces comienza el proceso de santificación a través de la palabra. Ese proceso, hermano, donde ya la palabra comienza a tomar terreno desde lo profundo de nuestro ser y comienza a ensancharse, se ensancha, el espíritu se ensancha, mire, y va tomando posesiones, hermano, en lo profundo de nuestro ser.
Pero es necesario que nosotros demos nuestro corazón a entender que somos almas que le pertenecemos al Señor y que estamos en esta situación, pero Dios quiere un alma limpia. Y el Señor dice, santifícalos, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la palabra es la que nos lava, nos limpia. Hay una palabra que viene a lavar, a limpiar. Hay una palabra que viene a purificar a través del fuego santo de Dios en su palabra, hermano. Pero también esa palabra viene a dar vida, pero aquí mire, al espíritu. Porque es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma. Por eso parte el alma, hermano. ¿Para qué? Para que llegue al espíritu y ministre el espíritu. Y luego cuando ministre el espíritu va a empezar, hermano, a operar vida en el alma y va a llevar, hermano, esa vida a los huesos. Porque, hermano, cuando los huesos están secos es porque falta esa palabra. Pero esa palabra cuando llega aquí, cuando ya parte esa palabra que es como espada de dos filos, parte el alma para llegar al espíritu, hermano, entonces ahí va a llegar hasta lo profundo de las intenciones que hay en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente. Va a llegar hasta ahí, va a llegar hasta los tuétanos de los huesos. ¿Para qué? Para dar fortaleza. Ahora predicamos y enseñamos y hablamos, hermano, y como que siguiéramos igual, ¿verdad? Pero que no se quede la palabra por aquí, hermano, porque si se queda aquí, esa misma palabra va a usar el Señor para juzgarnos. Cuando el Señor Jesús vino, dijo, yo no vine a juzgarlos, ya tienen quien los juzgue. ¿Quién? La palabra que les he dado. Hermano, para nosotros, o es decir, a nosotros nos están enviando la palabra para el día del tribunal de Cristo, para decir, yo te dije, yo te lo advertí, muchas veces te hablé. Como le dicen a Israel cuando vino, hermano, el tiempo de la destrucción. Dice el Señor, yo les envié a mis profetas desde temprano y sin cesar para que se volvieran de su mal camino, para no destruirlos, pero no quisieron. Dice, entonces la misma palabra usa el Señor. Mira, estás así porque te envié la palabra, ahí la tienes, pero no dejaste que entrara. No permitiste que hiciera lo que tenía que hacer. Entonces, la palabra fue enviada para dar vida. Pero si se queda en el camino, esa palabra va a servir para juzgarnos en el día, en el tiempo del tribunal de Cristo. ¿Va? Para decir, mira, yo te lo dije, yo te advertí, yo te envié. Igual esa palabra en medio de la prueba va a venir. Esa todavía es misericordia de Dios. En medio de la prueba va a venir la palabra y va a recordar el Señor, yo te di esta palabra. Hermano, todavía es misericordia, porque si hay una prueba, entonces le dicen, mira, te di esta palabra para que no se quede aquí, sino que llegue hasta acá. Es llevar esa palabra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y esa palabra, porque los apóstoles dijeron, no nos conviene a nosotros servir a las mesas, sino para dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. No, ellos querían encontrarse con el ministerio de la palabra, con la función del fuego de la palabra de Dios, porque eso era lo que ellos necesitaban, esa palabra que es como fuego que purifica para llegar hasta lo profundo. Ahora, en el servicio había problemas, hermano. Unos no se ponían de acuerdo con otros y todo, pero los apóstoles tenían que venir y traer la palabra para que esa palabra ordenara las cosas. Y para eso escogieron a 7 hombres. Dice que eran 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de fe. Fíjese, hermano, para poder cumplir una función de servicio, tenían que estar llenos del Espíritu Santo, tenían que estar llenos de fe y tener buen testimonio para poder hacer la obra. Y entonces no iban a estorbar la función de los apóstoles, sino al contrario. Hermano, estos eran colaboradores. ¿Para qué? Para que la palabra apostólica viniera e hiciera la obra, el ministerio de esa palabra, que era llegar hasta aquí, hermano.
Y mire, cuando esa palabra llegaba hasta esos niveles, hermano, el apóstol Pedro se ponía a predicar y se convirtieron 3,000. Después, hermano, se convierte en 5,000. De ahí sale Felipe, que era uno de los 7. Fue, hermano, a Samaria, y ya se convierte en otro montón de gente que tuvieron que llegar los apóstoles a ayudar, hermano. Y lo envían al desierto para que uno se arrepienta y se vuelva al Señor. Hermano, un mover de Dios. ¿Por qué? Porque permitían que esa palabra llegara hasta aquí. Entonces esa palabra, hermano, en esa función apostólica y profética, tiene que llegar hasta lo profundo de nuestro ser. Tiene que llegar hasta estos niveles del Espíritu, para que entonces se ensanche el Espíritu en nuestra alma. Hay un verso, o hay varios versos en Isaías, hermano. Hay un lugar donde dice, ahorita no lo tengo en mente, pero dice: ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa. Entonces es esto, mire, que haya un ensanchamiento en la tienda, es esto, pero que haya un ensanchamiento aquí, que no haya escasez de palabra. Por eso otro contexto dice: que la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones, hermano. Que esa palabra que ya vino al Espíritu, y en el Espíritu es tomado y comienza a procesar el alma, hermano, ahí Dios va a hacer cosas tremendas, cosas maravillosas, porque está renovando nuestra alma, está rejuveneciendo nuestro espíritu, y al mismo tiempo está ministrando vida al alma, está renovando el alma. De tanto que hablo, ¿qué podría decir usted? Podría decir: ¿para qué me sirve todo lo que he estado oyendo? Para darme cuenta que Dios quiere que esa palabra llegue hasta lo profundo de mi ser, porque si llega acá, entonces va a cobrar vida. Las áreas de nuestra alma que están muertas, hay áreas dormidas, hay áreas muertas, hay áreas que ni siquiera conocen a Dios, hermano. Áreas en el alma que no conocen al Señor. Pero a través de esa palabra viva y eficaz, hermano, va a ir llegando y va a ir llenando todo nuestro ser. Si el Señor viniera hoy, ¿cuántos nos quedaríamos? No le digo cuántos nos iríamos, ¿cuántos nos quedaríamos? Porque no se ha ensanchado el Espíritu. Fíjense que el Espíritu, dice, y la esposa, pero ya cuando está a nivel del Espíritu, ya está, su Espíritu está en el nivel que tiene que estar. Dice: ven, Señor Jesús. Entonces el Señor dice: sí, yo vengo pronto. Dice: ya está listo aquí, pero allá todavía falta algo, están arreglando algo, hermano. Pero si hoy dijera el Señor: hoy voy por ustedes, fíjese que no puede venir, porque el Espíritu Santo todavía no está diciendo: ven, Señor Jesús. Él está diciendo, envía su palabra para decir, hermano, el Señor viene pronto. ¿Y sabe qué es eso? Cuando el Señor dice el Señor viene pronto, es despertar un área de nuestro ser. Pero dicen, si usted se ha dado cuenta, que hay temporadas donde se habla mucho de que el Señor viene, y el Señor viene, y de repente pasan meses que ni se habla de eso. Porque la palabra que vino, hermano, hizo que se despertaran ciertas áreas, pero ya cuando esta área está lista, o se comienza a dormir, viene el Señor otra vez y dice: yo vengo pronto, para despertar esta y para ir, hermano, tomando posesión de otras áreas de nuestra alma. Entonces, cuando usted oiga el Señor viene pronto, no es por un decir. No, siempre dicen lo mismo. No, es para despertar áreas de nuestra alma, hermano. Se despierte nuestra alma y dice: sí, yo quiero despertarme en ese nivel de que el Señor viene. Entonces es despertar áreas de nuestra alma. Esa voz que dice el Señor viene pronto, es para la iglesia que se está preparando. Esa iglesia, hermano, que sabe que necesita la unción, tomando como figura aquellas 10 vírgenes que tenían aceite. 5 eran prudentes y 5 fatuas. Solo tenían el aceite que tenían las lámparas, en cambio las otras tenían reserva. Entonces, cada vez que nosotros oigamos el Señor viene pronto, es para llenar las reservas, hermano, de esa unción. Porque, hermano, según
Si vamos a otro contexto, hermano, en Isaías 45 dice: "He aquí mi ungido, a quien yo tomo de su mano derecha". ¿Para qué? Para levantarlo, hermano. Mi ungido quiere decir que ya está lleno de ese aceite, ya está lleno de esa unción para poder recorrer el camino de aquí para el encuentro con el Señor. Entonces necesitamos esa unción. Yo no necesito la unción porque no soy predicador, puede decir alguien. No necesito la unción porque no tengo ningún privilegio en la iglesia. No, si la unción es para que el Señor nos tome y nos lleve. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, dice. Hay lugares torcidos, pero si estás con esa unción, yo te tomo de tu mano derecha y yo camino delante de ti y abriendo las puertas. Todas las puertas que están cerradas yo las voy a abrir. Para darte que los tesoros escondidos, hermano. Y en Deuteronomio, si no estoy mal, dice, hermano, yo les daré mi buen tesoro. Y después de eso dice, ¿cuál es el buen tesoro? El cielo. Ahí está, hermano, el gran tesoro. Pero no solamente allá, aquí ya puede el Señor darnos esos tesoros, darnos a conocer esos tesoros. Pero es necesario que nuestra alma se deje limpiar, hermano. Que tengamos la disposición de decir, Señor, yo quiero limpiarme. Quiero que sea mi corazón limpio. Entonces, aquí en el capítulo 1, verso 5 de Ageo dice, meditad bien sobre vuestros caminos, dice. Entonces, hermano, y luego da ciertos lineamientos o ciertas directrices acerca de cómo debemos meditar. En el siguiente versículo, verso 6, dice, sembráis mucho y recogéis poco. Hermano, podemos estar sembrando muchas cosas, buenas intenciones, buenos deseos, cosas ahí, pero cuando nosotros necesitamos recibir la cosecha, no cosechamos lo que realmente queremos. Invertimos el tiempo en algo y dice, no me tuvo cuenta, ¿verdad? Y vamos perdiendo igual, hermano. El Señor viene y siembra su palabra y nosotros no sabemos tomar la palabra. Cuando venga el tiempo de la cosecha de la palabra, dice, pero no tengo mayor fruto. ¿Y sabes por qué? Porque no estás permitiendo que Dios edifique tu casa. Hermano, el edificar la casa es a través de la palabra. Esa palabra, pero que venga. Yo bendigo el nombre del Señor y lo bendigo a usted que aquí está constante, hermano. ¿Verdad? Pero que no solamente estemos, hermano, constantes, sino que estemos abiertos a la administración de la palabra para que la palabra haga la obra que Dios quiere en nuestra vida. Sembráis mucho, recogéis poco. Puede haber mucha palabra que se siembra. ¿Cuánto cosecha usted de esa palabra? Yo no sé cuánto cosecha. Y ahí es donde caemos en aquel estribillo, hermano, de estar diciendo siempre, pero si Dios me dio tantas promesas, Dios me habló, Dios me dijo y no se cumple nada, porque no dejó que se sembrara la palabra. A veces la dejamos afuera del camino, o si fuera comida, la dejamos fuera del plato. Ahí entonces, hermano, no va a fortalecer nuestro ser. Ahí está, pero ahí está todo regado, hermano, y Dios quiere que nosotros tomemos esa palabra. Hay un varón de quien habla el Señor, es Samuel, que dice que no dejó caer ni una palabra de Dios a tierra. Bueno, ahí esa es palabra de Dios, yo la quiero, que se siembre dentro de mí. ¿Y cuál fue el testimonio que Dios dio de Samuel? Dice, fiel profeta de Dios, desde Dan hasta Berseba. ¿Por qué, hermano? Porque supo recibir la palabra. Que nosotros aprendamos a recibir esa palabra y que esa palabra haga la obra para la cual Él la envía. Dice, bebéis y no quedáis satisfechos. Podemos estar bebiendo, hermano, de las bendiciones que Dios envía sobre nuestra vida, pero al salir no estoy satisfecho. Estoy bebiéndome esa
esa bendición, pero no veo la bendición. ¿Por qué? Porque no dejamos que nuestra casa sea edificada. El apóstol Santiago, si no estoy mal, dice, hermano, dice, vosotros pedís, pero pedís mal. Porque pedís para vuestro propio beneficio, es decir, para su propia casa, para su propia voluntad. Es pedir de acuerdo, así como dijo el Señor Jesús, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Aquí en esta tierra, nosotros somos de tierra, es que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, hágase aquí. Ahí es donde viene la prosperidad, hermano. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma, que prospere tu alma, que el alma vaya recibiendo cada día más esa administración de la palabra, y la palabra es espíritu y es vida, pero ese espíritu y vida no aquí, no es para que venga a morir la palabra aquí, hermano. Se queda la semilla en el camino, esa semilla tiene que venir hasta aquí, mire, para que de aquí surja la vida, se manifieste la vida del Señor, que es donde dice, enviaste tu palabra y me sanó. Envió su palabra y fui sano, fui restaurado, fui levantado. Otra de las cosas dice, hermano, os vestís y no os calentáis. Quiere decir, hermano, no tienen ese calor, no tienen ese fuego, porque se visten, sí, hay mantos proféticos, apostólicos, funciones pastorales, funciones magisteriales, funciones evangelísticas, pero no siento el calor, no siento ese fuego. ¿Por qué? Porque no ha permitido ver, hermano, que lo están edificando como casa del Señor, como templo y morada del Espíritu Santo. Queremos ser edificados para nuestro propio beneficio. Y es para el beneficio del Señor. Tiene que haber un cambio en nuestra forma de pensar. Yo anhelo ser edificado para beneficio de Dios. Hermano, Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él, pero Él quiere que nosotros entendamos que, hermano, que el trabajo que el Espíritu Santo de Dios hace a través de su palabra sea de provecho, ¿verdad? No se estanque, no se quede aquí entre los espinos, hermano, entre piedras o a la orilla del camino. Eso tiene que entrar aquí a la dimensión del Espíritu. Y para ello, hermano, hemos visto muchas veces al rey David. El rey David dice, renova un espíritu recto dentro de mí. ¿Para qué? Para que pueda tomar esa palabra, porque si está torcido, hermano, no va a entrar esa palabra. El espíritu recto y un alma limpia, un corazón limpio. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí está el Espíritu Santo, hermano. Vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando estamos llenos del Espíritu, tenemos ese gozo de la salvación del Señor. Puede haber ministraciones apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorales, magisteriales, pero no siento el fuego de Dios. No me caliento. Ahí estoy siempre tibio. Y tibios no quiere el Señor quiere, hermano, que estemos ardientes en el Espíritu, que esté encendida la lámpara. Y el que trabaja a jornal, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en sacos rotos. Recibe y se va, recibe y se va. Estamos trabajando, hermano, y no nos alcanza. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista económico. Pero también desde el punto de vista, desde otro punto de vista, nosotros podemos estar trabajando para llevar el Evangelio, ¿verdad? Y no pasa nada, hermano, no sucede nada. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Dios nos está edificando para ser casa de Él. Templo y morada del Espíritu Santo y casa de Él. Ahora, vea que después de ese verso hay otro, el 7, donde dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. En el verso 5 también dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora en el verso 7 dice, Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos.
mediten bien, y luego dice, vuelvan a meditar, para ver si realmente van caminando de acuerdo a la palabra que Dios ha enviado. Y dice, subid al monte, dice, esfuércese. Subir a un monte requiere, hermano, esfuerzo, requiere dedicación, requiere ejercicio, hermano, ejercitarse. Póngale, si alguien no está acostumbrado a andar, hermano, y le dicen, suba a esa montañita que está ahí, no llega ni al puente ese que está ahí para ir al campo de fútbol. Ni ahí, hermano, ya va con la lengua de fuera. Y ahora empezar para arriba. No tiene la suficiente fuerza, necesita ejercitarse. Entonces suban al monte, ejercítanse. Subir al monte también es tener comunión con el Señor. Vengan y esfuércense para tener esa comunión con el Señor. Y traigan madera. Subir al monte, tengan comunicación, tengan comunión con Dios y vean que ustedes son esa madera. La madera es figura de la humanidad. La humanidad suya, Dios la quiere usar. Pero ¿dónde, hermano? Cuando subamos al monte, para que en ese monte nos den la gracia de tener la comunión, y con esa comunión nuestra madera se pueda, porque el Señor vino a hacer un trabajo de carpintero, hermano. Tenía que trabajar la madera. Y nosotros somos esa madera que el Señor quiere trabajar, quiere cepillar, quiere lijar, quiere arreglar bien. Porque recuérdese que el templo que hizo Salomón era un templo así, hermano, pero lo forraron todo de cedro. Estaba forrado todo el templo, hermano. Y no solo de cedro, de piedras preciosas, de oro y todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Esa madera, ¿para qué? Para reedificar la casa, dice. Mire, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, mira, el deseo de Dios es, mira, yo quiero que tú seas edificado, pero edificado como casa para el Señor. No edificado para tu beneficio, porque dice claramente, hermano, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, hermano, ¿cuántos queremos que el nombre del Señor sea glorificado? Yo creo que lo anhelamos, que se glorifique el nombre del Señor. Entonces, mira entonces que tú eres esa casa que yo quiero habilitar, esa casa que quiero reedificar, y para ti envío esa palabra. A veces envían una palabra, es lástima que no vino fulano porque para él era. No, si hubiera sido para él aquí estuviera, pero es para nosotros. Dice, mire, abran el entendimiento, es para ustedes esa palabra. Buscáis mucho y halláis poco. ¿Cuántos venimos a buscar mucho de la presencia de Dios, hermano? ¿Usted viene a buscar un poquito nada más? No, ¿verdad? Y hay presencia y gloria de Dios, sí, pero buscamos mucho y no recogemos casi nada. A veces unas gotitas, la brisa llega de ese río del Señor, hermano, y dice, pero si yo vine con el deseo de que el Señor me tomara, que el Señor hiciera esto, pero no sentí nada, apenas un medio escalofrío, aunque no es de sentir, es de tener fe, ¿verdad? Pero, hermano, ¿por qué? Porque dice que quiero ser edificado yo. Si esa hermana dice, quiero ser edificada yo. No, dice, Señor, edifícame como casa tuya. Entonces ahí va a venir, hermano, ese torrente de bendición. Buscáis mucho, halláis poco. Encerráis en casa, yo lo disiparé en un soplo. Queremos encerrar tantas promesas, tantas cosas, y viene, se acabó. ¿Se recuerda de las promesas que Dios le da? No, hermano, no me recuerdo. Al fin dice uno, sí, ya me recordé. Porque encierran en su casa, dice, en su propia casa. Y ahí de un soplo se va. Pero cuando cambiamos nuestra mentalidad, decimos, no, yo estoy siendo edificado para casa, como templo y morada del Espíritu Santo, porque Dios quiere edificarme como casa para Él. ¿Qué más? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
Mi casa, esta es la casa, usted es la casa del Señor, dice, pero está desierta, porque corre para su propia casa, para su propia voluntad, para su propio deseo. Y entonces, por eso suceden todas estas cosas. Pero si cambiamos nuestra mentalidad, dice, no, yo quiero ser edificado con la palabra, con la unción, con la presencia, para glorificar el nombre del Señor, siendo casa para Él. Cada uno de nosotros, una casa para Él. Mi casa está desierta. Dije, hermano, la casa desierta es cuando aquellos que hemos sido llamados a servir, hermano, no lo hacemos realmente como tiene que ser, ¿verdad? No lo tomamos con responsabilidad, entonces la casa está desierta. Porque cada uno de nosotros tenemos que tener la gloria de la casa. Si el privilegio fuera de estar parado allá, pero con esa gloria, solo una persona que entre inconversa se va a volver. Solo al entrar vas a sentir qué gloria la que hay en este lugar. No es en el lugar, es en cada uno de nosotros. Y si habemos 3, 4, 10, 15, 20 con esa gloria, hermano, cualquiera se va a impactar con esa gloria. Entonces es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Hermano, si se detiene la lluvia de los cielos, realmente, ¿será que cuando no hay lluvia, usted ha oído del corredor seco, verdad? Ahí no llueve y no hay nada, hermano. No hay fruto, pueden sembrar y de nada sirve. Entonces nosotros podemos estar sin la lluvia de bendición de Dios, cerrados los cielos, y entonces no va a haber fruto, no va a haber fruto. Entonces Dios quiere, mi amado hermano, que nosotros demos nuestro corazón en esta noche a comprender realmente el deseo del Señor. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Hermano, cuando estamos buscando nuestro propio beneficio, aún el trabajo de nuestras manos no va a rendir. No va a rendir. Entonces ahí es donde dice, en vano es que te levantes de madrugada y te vayas a acostar ya tarde. Dice. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, Jehová quiere edificar la casa, esta casa, a usted, a mí. Y el Señor puso en mi mente, en mi corazón, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿verdad? En vano trabajan. Entonces, hermano, dejemos que Dios edifique la casa. Si Jehová no edifica la casa, si yo quiero edificarme a mí mismo, no, es Jehová. Entonces Dios va a permitir. Si Jehová no edifica la casa, aquí cada uno de nosotros, en vano. Pueden venir superapóstoles, superprofetas, pero si no dejamos que Dios edifique la casa, en vano es, hermano. Pero cuando dejamos que Dios edifique la casa, hasta un niño puede dar una palabra. Hasta un niño puede, hermano, hablar y decir un mensaje. Y darnos, hermano, una enseñanza con algo, porque estamos permitiendo que el Señor nos edifique como casa para Él. Ahora mire lo que sucede, lo precioso acá en el verso 12. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, hermano, oyeron la palabra, oyeron el mensaje, oyeron la voz y despertaron. Despertaron, hermano, y vino el temor de Dios delante de ellos. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. El Señor nos ha dicho, yo estoy con ustedes, el Señor está con nosotros, porque haya un despertar, hermano. El siguiente paso es, y despertó Jehová el espíritu de cada uno de ellos, hermano. ¿Para qué?
Dice, despertó el espíritu de Josué, sumo sacerdote, el espíritu del resto del pueblo, el espíritu de Zorobabel, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces, hermano, el despertar del espíritu, aquí mire, ese despertar del espíritu en nosotros por la palabra es la que va a hacer que nos despertemos para trabajar en la casa del Señor, en nosotros. Espíritu despierto para ver, hermano, nuestra vida, nuestra alma, para poderla ministrar. El rey David llegó a ese punto donde cuando veía que su alma estaba triste y afligida, decía, oh alma mía, no te turbes, no te abatas. Entonces estaba edificando. Alma mía, espera en Jehová, aún has de alabarle, aún has de bendecirle. No te olvides de ninguno de sus favores ni misericordias, hermano. El alma se debilita. Pero viene el espíritu mismo, hermano, no salía corriendo a buscar a otro profeta. No salía a buscar a los sacerdotes, sino que él mismo ministraba a su alma. Alma mía, despierta, alma mía, levántate, alma mía, espera en Jehová. Alma mía, no te turbes, todavía has de alabarle. Entonces, hermano, hay una ministración a nosotros cuando entendemos que somos casa para el Señor. Aleluya. Entonces, regresamos a Esdras. Esdras recibió la orden del rey. Ya el rey de reyes y señor de señores ha dado la orden para que seamos edificados o reedificados como casa del Señor, hermano. Y este varón Esdras dice, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Entonces tenemos que ser fortalecidos para poder decir, vamos, ¿cuántos están conmigo? ¿Cuántos estamos en la misma visión y caminar hacia adelante? Moisés estaba trabajando solo y llega el suegro y le dice, no hombre, así te vas a morir. Reúne a 70 ancianos. Y después viene el Señor y le dice, mire, reúname a 70 y les voy a poner el mismo espíritu tuyo a ellos. ¿Por qué no el espíritu de ellos, hermano? ¿Por qué no cada uno tenía una función? No, era un solo espíritu. El espíritu que estaba sobre Moisés vino sobre los 70. Entonces, hermano, para formar un equipo es que si Dios levanta a alguien y pone de su espíritu para la visión, usted tiene el espíritu de Dios sobre usted para su vida particular, pero ya para la visión de la iglesia, de la congregación, hermano, es el espíritu que viene sobre el ministro que tiene que estar sobre todos los que estamos ahí. Pero si uno trabaja en un espíritu, otro en otro espíritu, entonces es un fluir diferente. Viene uno con un fluir, viene otro con otro fluir, otro con otro fluir y otro con otro fluir, y las aguas se mueven. Pero cuando estamos en el mismo espíritu, entonces vamos a caminar con la misma visión. Y es lo que Dios quiere, hermano, estar en el mismo espíritu. Y vino Dios a Moisés y se reúne a 70. Y Dios los escogió, y Moisés los escogió, y Dios le dijo, le confirmó que esos eran, hermano, pero hubo 2 que se quedaron en su casa. Y a todos reunidos, hermano, el espíritu que vino sobre Moisés vino también sobre todos. Pero solo 68 y 2 se quedaron en su casa. Pero como habían sido escogidos por el Señor, hermano, en la casa recibieron el mismo espíritu. Y comenzaron a profetizar y unos oyeron y salieron corriendo y le fueron a Moisés. Moisés, fíjate que allá están 2 también que recibieron el Espíritu, allá en sus casas. Sí. Se quedaron asustados. ¿Por qué ellos si no están aquí? Porque, hermano, para que veamos que Dios es poderoso, que si a usted lo escogió, lo va a llenar para que venga y conforme, porque al final fueron 70 los que comenzaron a trabajar, ¿verdad?, para atender al pueblo. Entonces nosotros debemos tener el mismo espíritu, hermano, para que el Señor ejecute su obra en nosotros.
Pero si cada quien está por su propio espíritu, hermano, no vamos a caminar, no vamos a avanzar. Tenemos que anhelar estar en el mismo espíritu. Por eso dice, hermano, el Salmo 133, mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y desciende por la barba y hasta el borde de las vestiduras. Es el mismo fluir de la unción que viene por la cabeza hasta abajo, hermano. Si el pastor está en un espíritu y el otro está en otro espíritu, yo recibo de Dios, sí, pero en otro espíritu. Yo recibo del Señor, sí, pero en otro espíritu. Hasta ayer por la mañana me habló el Señor y me dijo, ¿te recuerdas de la palabra que te dieron hace 3 años? Sí, Señor. ¿Sabes por qué no la tomabas? ¿Por qué? Porque vinieron con imposición. Entonces, ¿era de Dios? Sí, era de Dios, pero con imposición. Entonces, viene en otro espíritu. Entonces viene uno en este espíritu y viene otro a imponer, se desvía. Y otro hermano a imponer y se desvía. No tiene que ser por imposición, tiene que ser, hermano, en el fluir del espíritu. Porque cuando imponemos nos desviamos. Entonces, hermano, Dios quiere despertarnos para que estemos en el mismo espíritu, en el mismo fluir. Y que nosotros veamos como aquí este hombre dice, e inclinó hacia mí su misericordia. Es decir, Dios inclina su misericordia para tomarnos en cuenta. Dios inclina su misericordia para tomarlo en cuenta, hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros servimos aquí, tenemos galardón. Vamos a tener galardón. Cuando nosotros nos esforcemos aquí, va a tener galardón. Tal vez aquí en la tierra no va a haber los galardones. ¿Por qué, hermano? Porque siempre hablan mal, siempre critican. A nadie le cae bien uno, hermano. Pero uno no viene a buscar la gloria humana, venir a que la gloria de Dios se manifieste. Y el galardón va a ser grande cuando el Señor diga, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Él va a traer ese galardón y nos lo van a enseñar y dice, mira, es el galardón que tienes, ya lo puedes tener aquí, pero allá se va a manifestar glorioso. Antes, hermano, cuando yo acababa de reconocer al Señor Jesucristo como mi Salvador, hermano, de veras, yo no quería ni que me vieran. Entraba a una iglesia y ahí me quedaba hasta atrás y dije, no, a mí que no me tomen en cuenta para nada. Y cuando mencionaban de diáconos que iba a haber, hermano, cambio de oficialidad y que iban a haber diáconos, ese día ni me asomaba a la iglesia. Y que había un privilegio de tal cosa, tampoco, hermano. Porque no, Señor, yo no quiero, yo solo quiero ir a oír tu palabra y no me quiero meter a líos. Solo ir a oír, llenarme y ya está. Y luego, Señor, eres salvo por gracia, sois salvos por esa palabra, que la salvación es regalada. Pero me dijo, pero si no te comprometes, no vas a tener galardones. No, si yo no quiero galardones, con la salvación me basta. Con que te hayas tenido misericordia de mí y que yo vaya a oír la palabra, con eso me basta. Entonces el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿y qué coronas le vas a presentar a tu Señor, al Señor Jesucristo, el día que llegues delante de Él? ¿Con qué coronas vas a llegar? Si dice, hermano, en Apocalipsis que los ancianos se quitaron sus coronas, dice, y las pusieron delante del Señor, ¿verdad? Le entregaron al Señor algo valioso que Dios les había dado y se pusieron. Y vas a presentarte a tu Señor con las manos vacías. Y me dio vergüenza, hermano, ¿cómo será llegar ante el Señor y que el Señor le diga, mira, todos los galardones que tenía para ti, para que me los presentaras y fuera glorificado mi nombre, y no solo glorificado el nombre del Señor, sino que en medio de ángeles y todo, decir, miren, mira Padre, este es aquel por el cual pagué el precio, y mira todos los galardones que tiene y todo, hermano, y delante de, no solo de humanos, de creaciones. Esa gloria de decir, mira todos los galardones. Allá no va a haber orgullo, pero nosotros aquí nos llenaríamos de orgullo, ¿verdad? Claro, aquí no hay galardones, hay apachones. Pasan encima de nosotros, nos codean, nos jalan el pelo, hablan mal, todo, pero hermano, es parte del proceso. Y cuando el Señor abrió mi entendimiento, digo,
¿Con qué coronas te vas a presentar a tu Señor? ¿Qué le vas a ofrecer? Hermano, la obra que nosotros hacemos aquí, hermano, allá están preparando galardones. Aleluya, gloria a Dios. ¿Para qué? Para el Señor, para decirle, Señor, mira, te traje esto. Si usted lee la historia, no solo bíblica, la historia, hermano, cuando un rey conquistaba otros reinos, ¿qué? Cada reino tenía que llevarle presentes al rey, hermano. Pero eso es solo figura de lo que es ahí arriba. Nosotros tenemos que llevarle presentes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nada de la tierra, sino de lo que Él nos da. De los galardones que nos van a ser dados, hermano. Y llegar tal vez aquí era un soldado raso y usted creyó que nunca iba a pasar de soldado raso. Y cuando llega allá, hermano, general de división, ¿verdad? Y con galones y toda la cuestión, y todos esos los lograste, sí, y este soy yo, sí, pero si era soldado raso, sí, pero allá fue subiendo de niveles. Aleluya, gloria a Dios. Ahí fue subiendo de niveles y lo llaman, dice, y el Señor honra a los que le honran. ¿Y dónde los va a honrar? Delante de mi Padre y de los ángeles. Dice, este me creyó, a este le trataron mal, le hicieron, pero la vida imposible en la iglesia, pero siguió adelante y aquí está. Y ahora con galardones grandes para presentarlo delante del Señor. Aleluya. Inclinó sobre mí su misericordia, dice. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Entonces, fortalecidos, hermano, con la mano del Señor, la función ministerial. Ahí, hermano, dice, reunámonos pues para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. E inmediatamente aparece en el verso, capítulo 8, hermano, las casas paternas. Las casas paternas, mire, estos son los jefes de las casas paternas, hermano. Dios empieza a restaurar casas paternas. Usted es, digamos, los varones, hermano, tiene una función paternal en su casa. Yo no sé cómo la está ejerciendo, pero cuando entramos a esta dimensión, hermano, la función suya como jefe de casa paterna se va a dar. ¿Dónde? En su casa, con su esposa, con sus hijos, se va a empezar a dar la función de casa paterna. Y eso se va a manifestar también en la iglesia, donde la gente se va a sentir segura, decir, como siento como que tuviera papá. Un padre que nos guarda, nos cuida, porque hay una función de casa paterna. Pero esa función de casa paterna comienza ahí sí que en casa, ¿verdad? Pero es parte de eso. Cuando nosotros, hermano, despertamos y entendemos que Dios está edificándonos como casa para Él. Aleluya. Entonces, cuando se reunió, comenzaron, hermano, a hacer varias cosas, y vamos al verso 18, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mahli, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18, dice. Nos trajeron según la buena voluntad de Dios sobre nosotros un varón entendido. Se da cuenta que no iba a trabajar él solo, él se juntó con los príncipes y con los jefes de las casas paternas, pero hermano, se necesitaba un varón entendido para una función. Y mire, hermano, ellos no se pusieron celosos. Dice, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido. ¿Ah? De los hijos de Mahli, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18. Entonces, hermano, un varón, pero llevaba otros más, ¿va? A Asabías y con él a Jesaías, y empieza. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Mira, hermano, llevaron varones entendidos, un varón entendido, y luego, hermano, 18, y después otros, ¿para qué? Para servir.
para servir. Vamos a esperar, hermano, que nos traigan de fuera quién va a venir a servir. Y que nosotros nos hagan a un lado. Porque cuando Dios pone su mirada sobre un lugar y dice, quiero edificar casa para Dios aquí, hermano, Dios va a hacer su obra. Y si aquí no damos la talla, hermano, Dios va a traer a otros de fuera. ¿Para qué? Para que estos vengan a hacer, y lo van a venir a hacer con gusto, con agrado. Mire, desde el verso 1, hermano, 8:1, todo empieza a hablar de todos los que se fueron con él, ¿verdad? Pero ya en el verso 17 dice, los envié a Ido, jefe del lugar llamado Casifa, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Hermano, fíjese que él llamó, pero se dio cuenta que no había gente preparada para eso. Entonces van allá pues con aquel y van a ir a traer ministros para la casa de Dios. Hermano, ¿para qué vamos a ir a traer ministros si aquí se están formando ministros? Pero si no tomamos la responsabilidad y entendemos, Dios nos dio una función, y es, hermano, edificar casa para Dios en cada uno de nosotros. Pero si no hay, mire, hermano, se abre y dice, vayan y van a traer ministros de afuera para que vengan a edificar. No, ¿por qué trajeron? Ese es nuevo, acaba de venir. Y ya le dieron privilegio. Es nuevo y acaba de venir. Sí, porque tenemos años de estar los viejos y no hay modo que despertemos. Entonces, Señor, le interesa, hoy sí, Señor, le interesa levantar ministros, hermano, para edificar la casa del Señor. Antes decía, Señor, no tenemos dinero para hacer tal cosa, pero ahora ya me di cuenta que el dinero no es la palabra de Dios. Que Dios diga, hazlo, y cuando Dios dice, hazlo, ya, Dios mismo abre las fuentes para que se comience a dar. Ahí entendí lo que dijo David, dice, tu palabra es más valiosa que el oro y la plata. Solo que dé el Señor la palabra, hermano, hazlo porque yo voy a proveer, hermano, mire, Dios va a empezar cosas tremendas. Yo estaba esperando esa palabra que diga el Señor, comienza ya, y yo lo voy a hacer. No yo, al Señor. Comienza, y entonces dar los pasos para que se dé. Entonces Dios quiere despertarnos a nosotros, decir, mira, a ti te ha preparado. No permitas que vengan otros de fuera. Y dice en Apocalipsis, no dejes que otro tome tu corona. Entonces hay coronas para ustedes, hay coronas. No es en vano que esté aquí, pero ya no edificarse para uno mismo, sino edificar la casa que Dios quiere. El Espíritu de Dios va a edificarnos a nosotros y a través de nosotros va a ir edificando a otros. Pero como dijo el apóstol Pablo, ustedes se muerden unos a otros, con tal de que no se consuman unos a otros, ¿verdad? Pero, hermano, mordiéndonos unos a otros, ¿verdad? ¿De qué función? Dios quiere hacer cosas grandes, pero Dios está esperando que nosotros despertemos. ¿Despertemos a qué? A la conciencia de que estamos siendo preparados para ser templo del Señor. Para que dejemos que nos edifiquen como templo del Señor y poder edificar a otros. Voy terminando. Entonces, ¿qué le trajeron? Por la buena voluntad. Mire, hermano, es que este Esdras me llama la atención. Por la buena voluntad de Dios, dice, sobre nosotros un varón entendido. Nos trajeron, según la voluntad, la buena voluntad de Dios, un varón entendido. ¿Será que no hay varones entendidos aquí, hermano? Sí los hay. Y después trajeron 18 más. Y luego el verso 20 dice, y de los sirvientes del templo a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres, hermano. Empezaron a traer, a traer y a traer y a traer. ¿Saber dónde estaban, hermano? Cuando llegó, ya que querían trabajar. Tenían el deseo, hermano, y ya habían sirvientes para el templo, servidores para el templo, pero en cantidad. Ahora escaseamos, ¿verdad, hermano? Pero cuando el Señor diga, ahí les envío 20, les envío 30,
¿Cuándo me va a tocar privilegio, hermano? Vamos a ver, hasta dentro de 6 meses. No, hombre, si yo quiero hoy. Pues ahora es cuando tiene que empezar, hermano. El Señor da la oportunidad, hermano, de que cambian a otros y cambian a otros, si uno sigue y sigue y sigue. ¿Ah? ¿Y por qué no lo mueven? Porque el Señor quiere, hermano, que usted y yo hagamos las cosas como a Él le gusta. En fin, que los nombraron. Y mire qué pasó en el verso 21. Ahí es donde quiero terminar. Y publiqué ayuno ahí junto al río Ahabá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Hermano, ahí entonces, pero ¿cuándo vino, hermano, el deseo de este varón de entrar en ese ayuno, publicar ayuno? Era cuando ya estaba lista la gente. Ahorita podemos decir, ayunemos, hermano. No estamos listos. Ayunemos, hermano, para que Dios nos equipe. No, cuando ya estamos equipados es. A veces yo me recuerdo cuando hubo un tiempo que estuve ayunando, decía, Señor, yo voy a ayunar porque no entiendo. Tal vez ayunando entiendo. Y el Señor me dijo, no, me dijo, se ayuna cuando entiendes. ¿Cómo así? Sí, se ayuna cuando ya entiendes. Pero antes no, porque no entiendes aunque te hable. Y un día me dijo, ya entiendes, ahora sí puedes ayunar. Y uno, hermano, dice, yo no entiendo nada de la Biblia, no entiendo nada de nada, mejor me voy a meter a ayunar para entender, dice. No, cuando des tu corazón a entender, ya lo puedes hacer. Porque vas a ver por qué y para qué está ayunando. Pues no tengo una deuda tremenda, no voy a ir a ayunar. No entiende que tal vez eso es un proceso de Dios. ¿Y ayunar para qué? Pero ya cuando tenía todo listo el hombre, dice, hermano, publiqué ayuno, dice, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho. Mire, pedirle que andemos en camino derecho para nosotros, para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Mire, para ellos, para su familia y para sus bienes. Hasta los bienes iban a poner delante del Señor en ese ayuno, hermano. ¿Para qué? Para que Dios cumpliera su propósito. Ahora ayunamos por deudas. No, bueno, damos nuestro corazón a entender y luego ayunamos para cumplir el propósito del Señor. El Señor Jesús dice algo tremendo. Dice, cuando ayunen, dice, no demuden sus rostros, unjan su cabeza y laven su rostro. ¿Qué es ungir la cabeza? Es alabar y adorar al Señor, hermano. Y lavar el rostro es, hermano, dejar que Dios limpie nuestra alma, porque en el rostro se refleja el alma, hermano, que se refleje el alma, que se refleje el Señor. La bendición sacerdotal dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso, hermano, para reflejar ese gozo del Señor. Entonces, mi amado hermano, el Señor quiere que nosotros entendamos que hemos sido llamados para ser edificados, casa para el Señor. Así que damos gracias a Dios por su fidelidad, por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Ayúdanos a entender, a comprender, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, abre la palabra, Señor, para poder comprender con todos los santos, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros y caminar en ello. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, sea tu gracia sobre cada uno de tu pueblo y sobre mí, Señor, para poder entender y comprender el propósito tuyo para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te exaltamos y honramos tu nombre. Gracias, Señor, que mis hermanos vayan con paz y bendición a sus hogares y que se establezcan casas paternas, Señor, en cada hogar.
esa administración de paternidad en cada casa, Señor, para gloria de tu nombre. con nuestra adoración, Señor. Venimos a coronarte, Padre Santo, a derramar nuestra alma ante tu presencia, a derramar el perfume que hay dentro de nosotros, Señor. Con nuestro canto, nuestra adoración, Padre. Gloria a Dios. Recibe, Aleluya. Aleluya. Y rabababa y salabaya. Que derrama. Gloria,
de palmas.